Hola amigos del God Squad, ¿cómo están? Esta noche tengo una vez más el placer de tener un episodio, una conversación breve, pero que será muy sustanciosa con mi querido amigo Raúl. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué onda, oye? Bien, ¿cómo andas? Acá para platicar un ratito acerca de lo que es una mala ofensiva y cómo impacta a Fantasy Fútbol. Hay algunas incógnitas en torno a esto. Regularmente hay narrativas que no precisamente son las idóneas, ¿no? Para evaluar sobre todo algunos jugadores. Los resultados de los últimos años nos dicen que así es. Entonces vamos a platicar de estas cuestiones para tratar de aclarar un poquito el punto desde nuestra perspectiva. Sí, y cuando decimos narrativa, pues nos referimos básicamente a todo este ruido que se genera en toda la comunidad fantasy, ¿no? Que si están en algún grupo, si siguen fantasy fútbol por alguna red social, se van a dar cuenta pues que la gente maneja cierta relato, se dice cierta cosa de cierto jugador. Por ejemplo, el año pasado, previo a la temporada regular, ya después del draft, se hacía mucho hincapié en que Najee Harris no iba a poder hacer nada porque Pittsburgh no tenía una buena línea ofensiva, ¿no? Ese es el tipo de cosas a las que les Sí. llamamos narrativa, básicamente es como los rumores, la insistencia, ¿no? El cuento que se trae la banda fantasiera, digamos, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, vamos a hablar acerca de una mala ofensiva. ¿Qué es una mala ofensiva? Pues podríamos medirlo con varios parámetros: yardas totales, yardas terrestres, yardas aéreas, puntos totales. Aunque bueno, a veces pues no es tan sencillo porque muchas veces los marcadores en NFL son apretados, ¿no? Si ustedes toman, por ejemplo, las ofensivas totales de 2021, pues uno se sorprendería de ver algunas ofensivas que uno pensaría, tendría en la mente que son más potentes y en realidad están bastante más abajo de lo que pareciera, ¿no? Pero sobre todo, queremos entender qué tanto le pega esto a la producción fantasy. A veces damos todos, como en consenso no cerrado, que una ofensiva buena, por ejemplo, Kansas City creo que es un consenso que es una ofensiva buena. ¿Por qué? Pues porque tiene buenos jugadores, tiene un buen esquema ofensivo y produce. El asunto es que para Fantasy, por ejemplo, sus running backs el año pasado, pues si tuviste la suerte de atinarle cuándo jugar a Williams y cuándo a CH y por ahí este otro chico Gore que por ahí entró 1 o 2 semanas a hacer algo más o menos relevante, pues sí armabas un running back, pero cada uno de ellos realmente no tuvo ningún valor adentro del top 24. Y de sus wide receivers, pues solo Tyreek Hill, que también fue muy volátil, ¿no? Entonces, se generan todas estas como falsas ideas, ¿no, Raúl? Pero tú cuéntame, ¿para ti qué es una mala ofensiva? Bueno, pues podemos empezar con la falta de balance, ¿no? Podemos decir a nivel NFL, eso puede ser una ofensiva muy cargada o al ataque aéreo o al ataque terrestre. Eso puede ser, se puede convertir en una mala ofensiva porque el balance no existe, se vuelve predecible y para los equipos rivales cada vez más fácil o, o encuentran las maneras de que sea más fácil detenerlos, ¿no? Eso puede ser una mala ofensiva. Ahora, si hay un coreback que no tiene los mejores números, que falla en sus lecturas, que tiene pues detalles de juego que no son positivos para la posición, eso también puede ser una mala ofensiva. Ahora, últimamente se habla mucho de las líneas, ¿no? Cuando hablamos de la línea ofensiva, decimos, si no hay protección, el coreback tiene menos tiempo de pensar sus jugadas, de hacer sus lecturas, de meter el pase en una ventana muy pequeña. Entonces eso también está en la generalidad como una mala ofensiva. Entonces hay muchas aristas o muchas cuestiones que se pueden considerar como una mala ofensiva. Eh, Lógicamente nosotros estamos tratando de traducir todo esto en yardas totales, en yardas aéreas, yardas terrestres, en la producción de cada uno de los jugadores, porque nosotros estamos hablando específicamente de fantasy, que es un juego totalmente estadístico, ¿no? Entonces, una mala ofensiva puede pasar por muchas cuestiones, que pueden ir desde la deficiencia de uno de sus jugadores más importantes hasta el coaching, el esquema y algunas otras cuestiones que pueden ser importantes para eso. Sí, y si por ejemplo habláramos de yardaje total, ¿no? Como una métrica estadística para tratar de medir a una ofensiva total, pues cuando vas y encuentras esa ofensiva total, pues te das cuenta de que no necesariamente es la que tiene
en ese orden en el cual están todas las ofensivas, las 32 ofensivas año con año, en ese orden está la producción de todos sus jugadores. Y a eso es precisamente al punto al que vamos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en 2021, bueno, el año pasado, Sí. cuando ya estábamos en vísperas de la temporada 2020, por ahí hice algunas, pues me metí a buscar, por ejemplo, con running backs, ¿no? Hice por ahí un análisis a detalle de cuáles de estos running backs estaban en una buena ofensiva. Y pues cuando te dabas cuenta cuando graficas el lugar, el ranking final o el puesto final en puntos fantasy de un running back contra la ofensiva total en yardas terrestres que tuvo su equipo como tal, no hay correlación, ¿no? O sea, por ejemplo, ese año 2020, Alvin Kamara fue el running back uno, ¿no? Ya sabemos, bueno, para los amigos que todavía no están muy familiarizados con nosotros, en nuestros métodos estadísticos nosotros nunca tomamos la última semana de temporada regular porque enmascara muchas cosas que no vale la pena meter al proceso porque trae mucho ruido, ¿no, Raúl? Y por otro lado, siempre trabajamos con PPR. Además, casi siempre procuramos usar nuestra propia métrica de eficiencia porque es más reveladora de cuánto está contribuyendo un jugador a un equipo que los puros puntos totales, ¿no? Entonces, Sí. desde ese punto de vista, Alvin Kamara fue el uno y pues su ofensiva en ese año no estuvo, creo que ni siquiera ahorita te digo, pero no fue ni siquiera top 10, ¿no? Ujú. Aquí la tengo, espérame. Rushing. Segundito, eh. Sí, fue el 9. Bueno, esta estadística la tengo contando la 17. Ajá. Pero si te das cuenta, no, técnicamente pues deberías esperar que Camara llevara ese backfield al número uno. Claro, mucha gente viene con estas ideas también equivocadas, que es otra falsa narrativa, ¿no? De que porque es PPR se modifica completamente. Pero no ese es el caso. Por ejemplo, vamos a ver, de ese mismo año tenemos a David Montgomery, ese año fue el 4 y los Bears fueron 30, 28, 26, el 24 en yardas totales terrestres. O sea, no hay correlación. Y si tú te Ujú. pones, bueno, hay muchas maneras de ver esto. La manera más clara, más sencilla, si quieres empírica, es grafica la posición total de un running back en puntos fantasy o en impacto contra la posición de su ofensiva terrestre y deberías tener una especie de línea recta, ¿no? Como en la escuela, o algo muy parecido, hay un zigzag, pero en tendencia de línea recta. Y no hay nada, o sea, ese es un modo. El otro es cuando haces estas pruebas estadísticas de correlación, ¿no? Que es muy fácil algunas veces con algunas fórmulas en Excel o cuando calculas alguna regresión a mano y haces la famosa R cuadrada, no hay correlación. O sea, eso nunca ha sido cierto. Y no, en este caso estamos hablando de una experiencia para running backs, pero no cerrado si tú traes algún ejemplo, por ejemplo, para wide receivers. Sí, pues hay varios ejemplos, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba revisando ahorita mientras estabas platicándonos esto acerca de los corebacks. Así un ejemplo a corto plazo que encuentro es que, por ejemplo, el equipo que tuvo más yardas por pase en la temporada 2021 fueron los Tampa Bay Buccaneers con 5,229. Este, los Philadelphia Eagles tuvieron yardas por pase 3,400. O sea, es una diferencia pues abismal entre la ofensiva uno por pase, que fueron los Tampa Bay Buccaneers, y en este caso los Philadelphia Eagles. Jalen Hurts formó parte del top 10 en puntos fantasy y también en nuestro ranking de impacto. Entonces, es un ejemplo de que no necesariamente está correlacionado con una mala ofensiva que un jugador pueda ser productivo, ¿no? En cuanto a los wide receivers, por ejemplo, Hunter Renfrew estuvo ahí haciendo ruido en cuanto a puntos fantasy, poniendo buenos números, sobre todo la segunda mitad de la campaña, y su ofensiva no fue para nada espectacular, ¿no? O sea, sí hubo volumen y tuvieron bastantes yardas aéreas, pero no era una ofensiva que
que fuera de temer, o el caso de Jalen Waddle, ¿no? Que también se dice, es un jugador totalmente de slot, tiene un coreback que no sabe lanzar profundo y estuvo siempre poniendo buenos puntos fantasy, estando en la parte alta de nuestro ranking de impacto. Entonces, esos son ejemplos de que no precisamente está correlacionada una cosa con la otra. Y por ejemplo, ahorita que estabas en lo alto de la tabla de este mismo año, 2021, los Chargers fueron el tercero. Creo que nadie de nosotros ya tiene como desconocido a Herbert, ¿no? Todos sabemos que Herbert es ya de los que más pasan. Los Chargers, y de hecho están empatados en segundo lugar, perdón, no es tercer lugar. Los Chargers y Cowboys están en el segundo lugar con 4.800 yardas en 2021. Y los Chargers solo tienen sus dos wide receivers principales, que son Keenan Allen y Mike Williams, quedaron en nuestro impacto en el 20 y en el 21, ¿no? O sea, no todo lo que brilla es oro, se dijera por ahí. Claro, Sí. Keenan Allen tiene estas rachas donde te mete 25, 30 puntos y te gana una semana, ¿no? Pero no se puede establecer una regla para decir, por ejemplo, el año que viene. Ya sabemos que los Chargers van a pasar mucho el balón y que tienen un muy buen running back y que se están armando con buenos prospectos. Seguramente se van a armar muy bien este draft porque tienen muy bien puesta la visión en qué piezas van armando en ese roster. Otras que típicamente no hablamos para fantasy, ¿no? Que son las líneas. Y pues Keenan Allen ya es un talento probado. Mike Williams le acaban de dar una extensión de contrato. Seguramente a Parham y a algún otro de sus Titans los van a alimentar. Pero mal haríamos en decir que porque Herbert va a ser de los, a lo mejor, 4 o 5 corebacks con más yardaje por aire, eso pone automáticamente a sus dos wide receivers en el top 10, porque creo que ahorita ninguno de nosotros pondría ni siquiera a Keenan Allen en el 10, ¿no? Entonces, hay de todos casos, hay ofensivas muy prolíficas, que eso también es cierto, que no tienen las piezas que diera la impresión que deberían tener. Lo platicamos mucho, no sé si te acuerdas, el año pasado. Mahomes, desde que está en Kansas, y bueno, Kansas City como tal, desde que está Andy Reid, nunca han sido capaces de sostener un wide receiver 2 dentro del top 24. O sea, el acompañante de su alfa nunca figura para fantasy, ni siquiera de wide receiver 3. Y pónganle el nombre que quieran, busquen el año que gusten. Y no es ni que Mahomes sea malo, ni que Andy Reid no sepa hacer su ofensiva, que creo que todos los hemos visto, ¿no? Entonces, Sí. pues eso no es cierto. Ahora, por ejemplo, aquí hay otro caso, ¿no? El de CMC. ¿Tú qué le podrías decir a la banda de CMC y cómo se correlaciona con esta pregunta? Bueno, pues sabemos que Christian McCaffrey es un monstruo en lo que se refiere a fantasy, ¿no? Su producción tanto aérea como terrestre ha sido buena cuando ha podido estar disponible para su equipo. Los últimos 2 años ha estado ahí envuelto en temas de lesiones, que a mí en lo personal, ya lo he dicho antes, no me preocupa, pero tampoco es que esté en una de las mejores ofensivas de la liga, ¿no? El año pasado los juegos que estuvo fueron o con Darnold, no me acuerdo, no estoy seguro si compartió, pero casi creo que sí con Cam Newton, ¿no? Sí. Pero tampoco es como que sea la superofensiva, tiene hombres importantes, ¿no? DJ Moore y Christian McCaffrey principalmente, pero su línea ofensiva nunca ha estado dentro de las mejores calificadas por la gente que se dedica a asignar esas calificaciones, ¿no? En este caso, la que se me viene a la mente es Pro Football Focus. Ujú. En el año o el que fue 2019, que terminó como el running back 1 y con amplia diferencia sobre los demás. La línea ofensiva de los Panthers estaba como la sexta peor calificada en Pro Football Focus, entonces pues realmente no hay números que evidencien de manera contundente que esos detalles o esos factores son determinantes para la producción fantasy de uno o de cualquier otro jugador, ¿no? En este caso estamos hablando específicamente de McCaffrey, pero hay muchas cuestiones o muchas estadísticas que, como ya decías al principio, hacen mucho ruido y regularmente nosotros creemos que tienen injerencia en cuanto a eso, pero pues realmente no hay una muestra estadística que sea lo suficientemente robusta como para que nos diga
que efectivamente es importante. No, y de hecho, todos estos casos que estamos hablando, si tú intentas hacer esa correlación, los datos te van a decir que sí existe una conclusión. La conclusión estadística es que no existe correlación, no ha existido. Ujú. Y es muy improbable que a partir de 2022 empiece a haber correlación. Nunca ha sido así este deporte, ¿no? Porque sabemos que hay dos factores que son como los más grandes que importan cuando se trata de evaluar a un jugador en rendimiento fantasy. La primera es su talento. Entonces es Ujú. innegable, por ejemplo, ahorita que tenemos a Christian McCaffrey. Christian McCaffrey nunca ha jugado un juego de playoff, nunca ha tenido una ofensiva top 10, nunca ha tenido un quarterback top 15. O sea, honestamente, hablándolo desde su punto de vista personal, o sea, me parece como un desperdicio de carrera haber caído en Carolina, ¿no? Sí, Porque el premio para él, para ser un excelente running back, que no solo es bueno como running back, quizá dentro de los tackles no es tan potente como un Saquon, como Zeke Elliott en sus buenos años, porque ahorita pues ya se nota físicamente bajón, o como Nick Chubb, pero tampoco les pide mucho. Y por el otro lado, él es un arma aérea, que tiene la capacidad de correr rutas que ellos no tienen. Entonces, ese es número uno, el talento. Claro, estamos hablando de garbanzos de libra aquí, por ejemplo, con McCaffrey, pero eso es cierto para todas las ofensivas. ¿Cuántas semanas el año pasado hablábamos de Antonio Gibson? ¿Te acuerdas, no, Raúl? Que estaba sí. McKissick y que el quarterback estaba Heineke muy malo y que Rivera con su sistema ofensivo malísimo y que solo tenían a Scary Terry y nadie más. Y de la nada, ¿qué pasó con Gibson? Empezó a dar puntos. ¿Por qué? Porque le empezaron a dar el volumen y obviamente tiene el talento, ¿no? Entonces, volumen más talento es lo importante, ¿no? Sí, lo mismo pasó con el ejemplo que ponías hace rato de Najee Harris, ¿no? Que yo creo que fue uno de los que más revuelo causó a principios de la temporada pasada, que decían, sí, es un gran prospecto, viene de Alabama, una universidad importante, tiene producción colegial, va a tener draft capital, tiene muchas buenas señales para que pueda poner buenos números, pero había una mala señal que era la línea ofensiva, entonces la mayoría, porque hay que decirlo de esa forma, ¿no? La mayoría de la opinión decía la situación pinta compleja para Najee Harris. Ahora viene y me acuerdo mucho que en una ocasión que estábamos discutiendo ese tema, porque yo en mis rankings personales tengo a DeAndre Swift como mi running back 2 en Dynasty. Estábamos discutiendo acerca de si era Swift o era Najee Harris el 2, ¿no? Jaso tenía a Harris y yo decía que yo veo un poquito más de potencial incluso en Javonte Williams, por ejemplo, que en Najee Harris, y me acuerdo un chorro que me dijiste, es que lo que vino e hizo Najee Harris no lo hace cualquier running back, ¿no? O sea, los números que puso, cómo se vio en la temporada es algo que pues no hay que pasarlo, o, o sea, no hay que dejarlo pasar, pues es algo que ya lo hizo, ya demostró que puede poner buenos números y que esas malas señales como era su línea ofensiva, eh, la carrera en declive de Ben Roethlisberger, son muchas cosas que al principio pintaban como algo negativo y que a final de cuentas terminaron por disiparse porque el talento y el volumen del jugador así dieron lo suficiente como para que eso no fuera importante, ¿no? Y muchos ejemplos de ese tipo, pero yo le doy hincapié a este tema porque mucha gente dice, la línea ofensiva muchas veces hace al corredor, ¿no? Y tenemos estos ejemplos que son totalmente lo contrario. Por ejemplo, la línea ofensiva de los Cleveland Browns es bastante buena, ¿no? O sea, Nick Chubb y Kareem Hunt pueden poner buenos números ahí. Incluso cuando lo tuvo que hacer de Ernest Johnson también lo hizo, pero eso también está directamente relacionado con el talento del jugador, o sea, la línea ofensiva no lo es todo. Y está tan claro como estos otros casos que tienen una mala ofensiva, pero pueden poner buenos números. Sí, completamente de acuerdo. O sea, Najee es el caso más reciente, pero, por ejemplo, en los últimos, ¿qué te gusta? 4 o 5 años, ¿quiénes están constantemente en el top, además de McCaffrey? Que siempre lo utilizamos, ¿no? Yo creo que McCaffrey ya está, le Sí. chotea la raza, ¿no? Pero, por ejemplo, Dalvin Cook, ¿cuándo ha tenido una línea top? Olvídate top 10.
o sea, Ajá, siquiera promedio. Los sí, Vikings no, o sea, no han tenido un equipo élite y sin embargo Dalvin Cook sigue produciendo. Ahora, no estamos despreciando, porque también en algunas ocasiones, sobre todo con gente que nos acompaña en nuestras redes o nuestros grupos de chat, gente que juega el deporte en la línea, a veces como que siente que estamos menospreciando el valor de la línea ofensiva. No, para nada, o sea, no tiene nada que ver con eso. La línea ofensiva tiene su valor y su peso y son determinantes para momentos clave. Aquí estamos hablando de producción fantasy. Y, por ejemplo, ese mismo criterio que no importa para que Dalvin Cook y Christian McCaffrey y Najee Harris corran como locos y produzcan una cantidad de puntos fantasy impresionante, pues sí le pega a la hora de los equipos a la hora de calificar a playoffs o estar en playoffs, ¿no? O sea, los equipos que están en playoffs o ganaron el año pasado era porque tenían una buena línea ofensiva, al menos decente. sí. Y yo como Pittsburgh ya no pudo avanzar más, por más que intentó, ¿no? Y Ujú. bueno, Vikings pues ni siquiera llegó a playoffs. Entonces Ahora, hay que diferenciar. ahora ya hablamos bastante de los running backs y la línea ofensiva. En una mala ofensiva, ¿qué tendría que hacer o tú qué crees que tendría que hacer un coreback para ser productivo en fantasy? Está un poquito Como más se, complicada, ¿no? ahorita como se está desarrollando el juego, la respuesta es muy fácil, correr. Sí, juego terrestre. Por ejemplo, Trubisky, ¿no? Que mucha gente lo cataloga de malísimo. Cuando le dan la oportunidad, con la movilidad que tiene, alcanza a sacar una producción decente, al menos para ser streameable, ¿no? Hablando Sí, de puros puntos fantasy. Jalen Hurts, que constantemente tenemos en el debate, hay mucha gente a la que no le gusta porque no ven en él un talento y una mecánica de pasador que a lo mejor tenía Peyton Manning o Dan Marino. Y sin embargo, dadas sus habilidades atléticas y su visión de campo, porque también para correr se necesita visión de campo, no crean que nada más se corre como pollo sin cabeza, ven a Trey Sermon, que pues estará muy atlético y tendrá toda la experiencia que quieran de colegial, pero llegó a la NFL y al no tener visión, pues siéntate en la banca, ¿no, compadre? sí. Jalen Hurts, con todas esas herramientas y también con la actitud, pues es capaz de suplir algunas de las carencias que tiene, ¿no? Hace poco platicábamos, bueno, no, creo que eso sí tiene ya más como un año, platicábamos acerca de la tendencia de los corebacks, ¿no? Y por ahí yo observé que el número de yardas terrestres que tienen los corebacks que están dentro del top 12 en los últimos, creo que vi 6 o 7 años, va a la alza en promedio, ¿no? O sea, tomas las yardas terrestres de todos esos corebacks y va subiendo y va subiendo y va subiendo, ¿no? Y por Sí. eso es que, por ejemplo, a Tom Brady, con todo y el temporadón que se aventó el año pasado, no le alcanzó para hacer top 3 top 4, ¿no? Sí, y Entonces, ahí la, es la respuesta donde corta es correr. Y ahí es donde está el valor de jugadores como los que vienen en esta clase de draft, como Malik Willis. O sea, es el diferenciador que tiene con respecto a los demás de la clase. Aunque Matt Corral también lo puede hacer, Sam Howell también lo puede hacer, Desmond Ryder también lo puede hacer. Pueden correr el balón de manera efectiva, pero el atleticismo que tienen jugadores como Malik Willis, que se puede comparar con otros que ya han sido exitosos. A mí en lo general no me gustan las comparaciones, ¿no? Porque se los decía el otro día. Ahora, un coreback sale de la bolsa y corre de manera efectiva y todo el mundo lo dice, es que tiene las mismas características que Lamar Jackson y, y pueden ser parecidas, que en eso no tengo nada en contra de eso, pero no hay que menospreciar que lo que Lamar Jackson hacía en college lo pudo traducir a NFL y es un coreback que mantiene a su equipo siempre en lo más alto, compitiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese gran salto que dan los corebacks de la producción de college a NFL, yo creo que merece un poquito más de respeto porque a lo mejor y no todos van a poder hacer lo mismo que ya está haciendo Lamar Jackson o que ya está haciendo un Kyler Murray o que en su momento hizo Russell Wilson, aunque su movilidad se ha reducido en los últimos años, pero creo que no es lo mismo la producción college a que lo puedas traducir de manera efectiva como lo han hecho estos jugadores y que están cambiando la tendencia de lo que los corebacks hacen en la NFL. Entonces creo que es un error de principios y de fundamentos la comparación desde mi óptica, pero
en cuanto a fantasy se refiere, pues hay que apostar por este tipo de jugadores que tienen la capacidad de ser una amenaza tanto aérea como terrestre. Sí, y no significa que la producción aérea no cuenta, porque esta Exacto. es importante. Pero, por ejemplo, con Tom Brady hay otra cosa que es clave, que es tener un buen cuerpo de wide receivers a tu alrededor. Sí, Bueno, digamos en general, de de pass jugadores catchers. ofensivos que te puedan, ajá, pass catchers, que te puedan ayudar a recibir la bola. Wide receivers, tight ends y running backs. El último año de Tom Brady en Patriots, honestamente, fue hasta deprimente, ¿no? O sea, Sí, para sus estándares, yo creo que debe haber sido de lo más bajo, no solo en producción, sino en el campo. No se veía, pues no se reconocía al Tom Brady de otros años. Llega a Tampa Bay con una ofensiva completamente volcada en el ataque aéreo, que no era lo que tenía Bill Belichick en Patriots, con dos monstruos como son Mike Evans y Chris Godwin. Le traen a su compadre diagonal pollo Gronkowski, y en el primer año pues estuvo más activo al inicio Rojo, ¿no? Pero después revitalizó su carrera Lombard, ya estoy como Charlie, este, Leonard Fournette, y pues te das cuenta cuánto subió su producción, ¿no? Entonces, esa también es otra cosa importante, porque hablábamos de Jalen Hurts. Pues Jalen Hurts me recuerda un poco a lo mejor en nivel profesional como lo que tuvo que hacer Sam Howell en la temporada pasada en college. Sam Howell se quedó solo. sí, pero Literalmente tuvo que sacar el equipo él con los hombros, que fue más o menos lo que hizo Malik Willis en un programa mucho más chico, ¿no? sí. Entonces, cuando no te alcanzan las piernas o las patas, dijéramos vulgarmente, necesitas un grupo importante de pass catchers competente que te ayude a salir adelante. Sí, de Y acuerdo. específicamente hablando de redraft, ¿no? Que bueno, mucha gente de la que nos ve ahorita no creo que vaya a importarle mucho la parte de redraft, pero para estas ligas, novatos no pelan. Es muy raro que un novato la casque el primer año. Lo Sí. que pasó con Herbert, con Burrow, pasa una vez cada 4 o 5 años, entonces no va por ahí. Y ya para Dynasty, pues hay que tener paciencia. El mismo Lawrence que tenemos ahorita en la pantalla, ¿no? O sea, ahorita la expectativa es que dé el siguiente paso. Dio signos de lo que habíamos visto en college, pero pues la situación tampoco le ayuda, lastimosamente, ¿no? Entonces, pues hay que ser pacientes. Sí, pues en el caso particular de Trevor Lawrence es como prospecto de lo mejor de la historia y su primera temporada en la NFL, pues obviamente no pudo poner o no pudo cumplir con las expectativas que se tenían y eso tiene que ver precisamente con lo que comentas, que el talento que lo rodea no era precisamente lo correcto. Yo creo que este año se va a ver progreso porque regresa o debuta en la NFL Travis Etienne, que es una de las armas que tenía en Clemson, llega un mucho mejor head coach que en Doug Peterson, llegan armas que a lo mejor y no son espectaculares, pero que es mejor que lo que había, porque pues la verdad es que la ofensiva en general sí estaba bastante malita, entonces puede ser uno de esos jugadores que tiene progreso. Y bien interesante lo que dices acerca de Burrow, de Herbert, que incluso también en otras posiciones como lo son Chase y Jefferson, ¿no? No todos los años va a haber esos jugadores, o sea, la curva de aprendizaje de la NFL es diferente, estos jugadores se salen del molde totalmente, por ejemplo, este año, comparar la clase o al que nosotros tenemos visto como nuestro wide receiver uno de la clase 2022, que es Drake London, es poco probable que pueda poner los números que pusieron Jefferson y Chase, ¿no? Porque estos son prospectos que se salen totalmente del molde, la normalidad no es eso, entonces eso también hay que entenderlo y como dices, es un punto bien importante para ligas redraft porque tenemos una memoria de corto plazo regularmente, entonces decimos, si Chase lo hizo, si Jefferson lo hizo, si Burrow lo hizo, si Herbert lo hizo, voy a confiar en estos jugadores y la verdad es que o en muchos casos se van a topar con pared, entonces no va a ser precisamente igual que los años anteriores con el nivel de talento que han tenido las últimas clases, las últimas, pues sí, generaciones de novatos, ¿no? Sí, y es que, por ejemplo,
a lo mejor el año pasado se debieron haber reclutado, ¿qué te gusta? Unos 30, 40 wide receivers en total, más todos los que se contrataron vía undrafted, o sea que una vez acabó el draft y nadie alcanzó, por ahí alcanzaron un contratito, los firmaron en un practice squad o cosas así. Pues de eso realmente estás hablando de que 5 o 6 destacaron y fue una clase muy buena. Sí. Eh, Digo, ya tenemos por ahí algunos nosotros nos asegúnes con Devonta Smith, ¿no? Que lo traemos mucho en el radar. Pero, por ejemplo, estoy viendo aquí en el celular algunos de los... estoy viendo una página que sacó como un consenso ya ahorita pasado el año, ¿no? Por ejemplo, en el 5 Diami Brown. Muchos teníamos esperanza en él, pero pues no lo dio y ya lo más probable es que no pase nada con él. O por ejemplo, Tony, que ya Tutu trae broncas Atwell, de ¿no? actitud, ¿no? Sí, Tutu Atwell, Terrace Marshall, Tylan Wallace, Rondell Moore, que coscorrón nos dio la realidad, ¿no? Surratt, Sí. o sea, abundan los casos de wide receivers Y en años que no la van a anteriores, hacer, ¿no? sí, en años anteriores Arciaga Whiteside, Nikhil Jalen Harry. Rigor, Pero Harry, además ahí estás hablando de prospectos que todos pensábamos en el top 10. ajá, Entonces, fuera del top 10 vas a agarrar 20, 30 wide receivers como atletas que firmó la NFL y no van a hacer nunca nada. sí, Entonces, sí, pues pues es muy raro que eso pase, como tú dijiste. sí. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cuánto afecta la calidad del coreback al wide receiver? Porque regularmente también decimos, ¿no? Por ejemplo, ahorita, si yo te pregunto a ti, ¿cuál es la mejor pareja de wide receivers de la NFL? Creo que los dos estamos en lo mismo, ¿no? Para ti, ¿cuál es? La mejor pareja, pues es Chase y Higgins, ¿no? Ajá. ¿Y cuánta injerencia tiene en esa respuesta que Joe Burrow sea el coreback? Híjole, es que es como el cuento del huevo y la gallina, ¿no? Porque Ajá. tienes un excelente coreback con un excelente par de wide receivers, pero pues yo creo que se complementan en ese caso en específico. Sí, ahora yo estoy de acuerdo también contigo en eso, ¿no? O sea, yo creo que el talento individual tanto de T. Higgins como de Jamar Chase es suficiente como para ponerlos como la pareja más talentosa hablando de talento puro, ¿no? Ahora se complementa con un coreback que es para mí de lo mejor que ha llegado a la liga en los últimos años y que me gusta mucho ver jugar, ¿no? Entonces, se complementa con eso, pero luego están los otros casos, como el que está en la foto, ¿no? Terry McLaurin. Ha logrado ser productivo dentro de lo que cabe, obviamente sin llegar a rozar los niveles de un Davante Adams o de un DeAndre Hopkins en sus mejores años o de tal vez Mike Evans o jugadores de este tipo que se han vuelto totalmente dominantes, pero Terry McLaurin, Allen Robinson, son dos, DJ Moore incluso, son ejemplos que se me vienen a la mente. Dionte Johnson, que no precisamente se destacan por tener al mejor coreback de la liga en estos momentos, o ni siquiera dentro del top 5, top 8, ¿no? Y han puesto, pues, dentro de lo que cabe buenos números. ¿Tú cuánto crees que afecta la calidad del coreback al valor de un wide receiver? Creo que tiene algo que ver, ¿no? Porque si tomas el top 24, por ejemplo, de wide receivers del año pasado, pues quizá encuentres 4 o 5 que realmente tuvieron mal coreback, ¿no? O sea, tomando, por ejemplo, el top 24 de 2021, a ver, te voy a ir nombrando los que creo que tuvieron un coreback de promedio para abajo. Ok, Divo Samuel, pero ese hay que ponerle un asterisco porque lo utilizaron como running back sí, en por mucho la momento. utilización. Uh-huh. Pero vamos a ponerlo. Justin Jefferson con el siempre odiado, nunca inodiado Kirk Cousins. Adam Thielen, que es el 10, igual, misma situación. Eh, Deontay Johnson, que Big Ben ya estaba más para allá que para acá. AJ Brown, Tannehill no es nada espectacular, ¿no? Podríamos decir que es de promedio para abajo. Jalen Waddle, que lo traen ahorita tú sumido en el fondo de la tabla. Amonra, que tuvo a Goff. Brandon Cooks, que, bueno, ya creo que hay muy poco que agregar, ¿no? Y Hunter Renfrew, que para mí Carr es de promedio para abajo. Sí. Entonces, nombramos que 5 o 6.
de 24 estamos hablando a lo mejor del 30%. En este caso creo que sí hay cierta conexión con el quarterback, pero creo que no es la variable más importante, porque, por ejemplo, Brandon Cooks, que lo acabamos de nombrar ahorita, o sea, ¿por cuántos equipos y quarterbacks ha pasado y sigue rindiendo? Sí. O sea, él ya es un Ale- talento probado. Allen Robinson, hasta la temporada pasada, el coreback más productivo que ha tenido es Blake Bortles. Entonces, está, o sea, es una variable que yo creo que es importante, pero por ejemplo, nos remontamos a tal vez 2013, donde el wide receiver uno fue Josh Gordon, el coreback de los Cleveland Browns era Jason Campbell. ¿Quién? O si nos vamos un poquito más atrás, Sammy Watkins fue top 12 con Tyrod Taylor en los Bills. Entonces hay ejemplos de ese tipo que realmente el talento puro del receptor se sobrepone a la situación, ¿no? Que eso es lo que siempre nosotros queremos decir, o lo que yo dentro de mi filosofía defiendo siempre, ¿no? Talento es más que la situación. Entonces, hay muchos jugadores que se encuentran en esa, pues a lo mejor ya hasta como decías ahorita, ¿no? Mala suerte de caer en esos equipos en donde pues el talento que los rodea o que está a su lado no es precisamente el ideal, pero pues imagínate, por ejemplo, ponerle a Aaron Rodgers, ya tuvo a Davante Adams, ¿no? Durante sus mejores años, pero por ejemplo, si lo hubieras puesto a Andre Hopkins, a Aaron Rodgers, un talento generacional como lo es Rodgers, con otro que es de Andre Hopkins, pues salen cosas que son pues históricas, ¿no? O pueden volverse cosas históricas. El otro ejemplo es en la tarde estaba pensando en eso precisamente. El perfil de wide receiver que tiene Kenny Golladay. Hasta la temporada pasada, antes de ser cambiado a los Giants, había comparaciones por todos lados de sus números contra los de Calvin Johnson, ¿no? Ahora Ujú. cambia de equipo, pasa de tener a Matthew Stafford a tener a Daniel Jones, y cómo se ve su desempeño. O sea, hay un declive ahí importante. Entonces también, o caso contrario, que había dado muy buenos números, pero Cooper Cup dio un salto hacia arriba Cuántico. cuando tuvo a un coreback como Stafford. Hablábamos hace poquito del particular caso que también es un poquito diferente, ¿no? Pero decías tú también, ¿no? Nos comentaste en una ocasión, T. Higgins pasó de tener un buen coreback en college a tener un mejor coreback en NFL. Entonces, son jugadores que por la situación en donde cayeron, pues no se puede evaluar de manera igual a los Terry McLaurin, a DJ Moore, a Deontay Johnson, que la situación los ha llevado hacia otro lado, pero que sus números y su talento justifica que hablemos de ellos cada vez que hablamos de los wide receivers más productivos para Fantasy. Sí, aunque creo que lo podríamos partir como en tiers, ¿no? Constantemente hablamos de estos tiers que son como las bandas, ¿no? Los niveles donde puedes agrupar a distintos tipos o niveles de, valga la redundancia, de jugadores. Entonces creo que, por ejemplo, Brandon Cooks y Allen Robinson están en un tier por ellos solos, porque, bueno, de Andrew Hopkins también. Ellos durante toda su carrera han probado, estén con quien estén, que son de lo mejor de la liga. O sea, y no estamos hablando como McLaurin. Tú ya sabes que yo por ahí traigo mi tema con él porque Sí, creo que sí tenía que haber quedado un estirón más importante. O sea, ya 3 años, tantos corebacks y que no pueda ser consistente al menos en volumen, me preocupa. A mí no me gusta eso. Pero bueno, ellos donde quiera que han estado, con quien quiera que le han jugado, han producido, ¿no? sí, De hecho, de Andrew Hopkins, pues ya va más bien de salida. Ya, si él no tiene una buena temporada este año, que yo no creo que sea así de caerse completamente al suelo, pero sí creo que ya no va a volver a ser ese elite que era. Me parece que Hopkins pues ya no tiene nada que perder en ese sentido, pero a lo que voy están esos jugadores, ¿no? Y después están estos otros jugadores como Cooper Cup, que con una ayudita te da ese pequeño diferenciador que te lleva al tier siguiente, que a lo mejor es el uno, ¿no? sí, Entonces, por ejemplo, estamos hablando eh, de AJ Brown. Imagínate AJ Brown si cayera a los Rams ahorita, ¿no? No, pues sí. es el wide receiver uno de la historia.
Sí. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero, o sea, están esos que con un poquito más brincan al tier siguiente y están esos otros que están como embotellados, ¿no? Que Sí. no parecen dar ese salto de calidad. Y están como los Kenny Goladays que cuando se van a una situación mucho menos prometedora, pues ahí sí preocúpate, ¿no? Sí, pues el ejemplo de A.J. Brown, que es uno de los jugadores que yo siento que últimamente se está respetando más, pero la temporada pasada había cierto temor y siento yo que no era pues bien fundamentado, ¿no? La gente es esta narrativa de que es propenso a lesionarse, que no puede pues, mantenerse sano, todo este tipo de cuestiones. Y recuerdo que pues eso es algo que nosotros siempre recomendamos, ¿no? A tus studs los inicies siempre. Eh, Regresa de la lesión y mete un partidazo contra San Francisco, entonces hay pocos jugadores en la NFL que te pueden dar ese desempeño, entonces esos para mí son los más valiosos, ese es un tire que nada más están, para mí en este momento están Davante Adams, A.J. Brown, Justin Jefferson y a lo mejor Jamar Tyreek Chase. Hill, que yo creo que ya va un poquito de salida de ahí, Stephon Diggs tal vez, y Jamar Chase, ¿no? Entonces, hay jugadores, hoy en la mañana platicábamos de eso también, de alguien que decía en Twitter que sí, Lamb podría ser el wide receiver uno en la siguiente temporada, entonces yo comenté ahí su temporada de novato tuvo un target share del 18%, la temporada que acaba de terminar de un 20.4%. Entonces, para meterse en ese taller, casi todos están arriba de 28, excepto Divo Samuel, que sabemos que por su utilización, pues como ya dijiste, tiene ahí un asterisco, pero el incremento es muchísimo. Entonces, yo no estoy precisamente seguro de que de que ese tipo de jugador pueda dar ese estirón, ¿no? Que como dices, con Cooper Cup pasó por una mucho mejor situación, pero hay muchas dudas y cada jugador creo yo que se tiene que evaluar de forma diferente porque aunque CD Lamb es un jugador muy talentoso y yo creo que le falta o está un escalón abajo de los que ya mencioné anteriormente. Sí, y los pruebas, los datos lo demuestran, ¿no? Ujú. Todo, yo ahorita podría, por ejemplo, decir, yo digo que este año 2022 que viene, T. Higgins va a ser el wide receiver número uno de la liga. Como esa gente, ¿no? Que te dice, ah, pues yo Sí. creo que ponen un tweet y después, si le atinan, pues vienen y cantan victoria, pero pues rara vez hay un proceso detrás de eso. Y nuestros amigos de Estados Unidos constantemente dicen, ¿no? Trust the process, o sea, confía en lo que estás haciendo para llegar al resultado. Yo creo que en CD Lamb todos creemos como jugador, pero también la realidad es que tenemos que templar las expectativas. Las expectativas son de un wide receiver uno bajo. Sí. Punto. Bueno, pasamos a la siguiente posición, que en la imagen vemos a George Kittle, ¿no? Uno de los tight ends más dominantes de los últimos años. Pero para Fantasy, ¿tú cuál crees que es el peor enemigo del tight end? Porque estamos entrando en una posición en la que los primeros 6 o 7 es valioso tenerlos en tu equipo, sea Dynasty o sea Redraft, pero a partir de ahí empieza o hay un escalón o un salto muy grande con respecto al tire precisamente que platicábamos anteriormente. Entonces, ¿tú cuál crees o por qué crees que la producción de los tight ends es tan volátil? ¿Cuál es el peor enemigo? ¿Cuáles son los factores que hacen que sea de esta forma? Pues mira, para empezar, un tight end tiene que entrenar prácticamente dos posiciones. Es una posición única en la liga, porque ellos tienen que entrenar el esquema ofensivo de un wide receiver, a veces incluso se alinean en el slot, ¿no? Eh, y al mismo tiempo tienen que entrenar todos los bloqueos con la línea. Porque si alguien te dice que un tight end no debe bloquear, apaga tu televisión, tu computadora, tu celular, no lo veas. En Estados Unidos, en especial en college, pero en la NFL también, hay una frase que dice, if you don't block, you don't get the rock. O sea que si tú no bloqueas, no te van a dar la bola. Seas corredor, seas tight end o seas wide receiver. Ujú. Es un elemento imprescindible de este juego, bloquear. Y se lo piden hasta los wide receivers. Yo por eso, paréntesis, comercial, para mí Olave no es un wide receiver elite, porque no sabe bloquear. O sea, no tiene ni la técnica, ni el físico, ni la voluntad de hacerlo.
Pues honestamente hasta da un poco de pena verlo intentar bloquear, ¿no? o Ronald Jones, ¿no? Que es un jugador que ataca bien el hueco, que llega a la línea de golpeo rápido, que es explosivo, pero que sus habilidades para bloquear no son las mejores y recibe menos snaps o menos jugadas que otros running backs, perdón, que tienen mejores habilidades de bloqueo. Sí, y por ahí aguas con Kenneth Walker, ¿eh? Porque dentro de sus reportes de scout está que él no le gusta bloquear. Pero bueno, Sí. y este es un problema. Ahora la gente podrá decir, ay, pues ¿cuál es el problema? Que entrene un rato con unos y después se vaya con otros. El problema es que en la NFL el contrato colectivo les impone un máximo de horas de entrenamiento. Entonces ellos no pueden entrenar todo el tiempo que quieran con el equipo. Ellos pueden ir a hacer por allá sus entrenamientos voluntarios, ¿no? Como esto que vemos constantemente en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, ahora Russell Wilson que acaba de llegar a Denver, que ya estaba entrenando con Sutton y Judy y todos ellos, pero eso no es un entrenamiento equipado, o sea, estamos hablando de que están coordinando rutas, pues que están ejercitándose, ¿no? Porque obviamente tú ves la parte donde ya están lanzándose el pasecito, que sin equipo y sin defensa, pues es una papita. Y sin Pero, presión, ¿no? claro, pero tú no puedes entrenar bloqueos. Un tight end no puede entrenar bloqueos así, o sea, no, él no puede agarrar y decirle a la línea ofensiva, pues órale, vámonos a bloquear, porque además también comprometes el físico de tus compañeros, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, y eso hace que muchas veces los tight ends les tome tanto tiempo desarrollarse al llegar a la liga. Un tight end típicamente toma de 2 a 3 años en explotar. Los tight ends elite que tenemos ahorita, creo que con excepción de Kelsey y el mismo Kittle, todos los demás les ha tomado un par de años realmente afianzarse a la liga, entender todo el régimen de entrenamiento, la disciplina que necesita y pues ya de realmente adaptarse tanto a la parte del bloqueo como a la parte del esquema ofensivo. Entonces, ¿cuál es su peor enemigo? Pues la paciencia, ¿no? Que muchos ni siquiera les dan ese tiempo para desarrollarse, porque pues a los 2 o 3 años no diste el ancho y ya te trajeron a otro o te lesionaste. Yo me acuerdo había un chico un muy buen prospecto creo que era San Jose University, algo así de California. Josh Oliver, que lo habían draftado, creo que de hecho los Jaguars y después llegó a Ravens, pero pues le pasó eso, ¿no? O sea, nunca le dieron el tiempo de asentarse y desarrollarse y además pues no todos los equipos desarrollan talento. Por más que sea la NFL, quizás sean 12, 14 franquicias las que realmente toman a los jugadores y siguen un proceso con ellos de 3 o 4 años hasta que el cuarto y quinto año, algunos explotan. Claro, hay unos de primera, segunda ronda que desde el primer año pegan, ¿no? Ahora, Sí, para Fantasy, pues, ya específicamente, además de todos estos asuntos, pues es el volumen. Pues pocos tienen realmente ese volumen, porque pues tienes que competir contra jugadores más atléticos, más rápidos, que están en la mejor, muchas veces en una mucha mejor posición de ganar, afuera en el perímetro, o corriendo las mismas rutas intermedias que tú, pero metiéndose atrás de los linebackers. En cambio, el tight end pues se tiene que ir a meter a la zona de los linebackers, ¿no? sí. Sí, es una de las posiciones en donde yo, por ejemplo, no es una de mis posiciones favoritas para fantasy, ¿no? Porque la producción, fuera de los 3 o 4 grandes nombres, que a lo mejor ahorita ya son más, porque ahorita veo importantes a Kyle Pitts, Mark Andrews, George Kittle, Kelsey, Hawkinson, Hawkinson. y de ahí ya hay un saltito hacia abajo, ¿no? Creo yo, o yo particularmente lo veo de esa forma. Entonces, para tener a uno de esos jugadores en tu equipo fantasy, pues tienes que invertir ¿qué te gusta? En Superflex una cuarta, quinta ronda, tercera tal vez. Entonces, donde también hay mucho valor en otras posiciones. Yo por lo regularmente esperaba para tomar un tight end, pero también hay que entender que estadísticamente es menos probable tener buenos números porque das un salto mucho mayor en una posición en la que tienes que alinear forzosamente eso, ¿no? Si juegas una liga sin tight end y te vas con puros flex, pues lógicamente a lo mejor nunca vas a poner un tight end en los flex, ¿no? En uno de los spots de flex, pero tienes que alinear un tight end forzosamente. Entonces, si no tomaste a uno de estos 5, 6, 7 nombres y por ahí se cuela Dallas Goedert o algún otro, el gap que hay de estos jugadores al siguiente tier, pues es muy amplio. Entonces,
también estaría interesante hacer un análisis estadístico más a fondo de eso, porque el, regularmente creo que es la posición más menospreciada de fantasy fútbol, ¿no? Porque decimos, la producción no es tan importante, pero el gap que hay del Tier 1 a los siguientes es muy amplio, entonces creo que eso también se puede traducir en bastantes victorias a final de cada semana. Sí, por ejemplo, en ligas redraft, la estrategia a lo mejor va a sonar como un poco empírica, como la voy a decir, pero es aguanta hasta que se empiecen a ir los últimos dos de este top 5, top 6 muy claro que hay de Titans que realmente hacen diferencia, ¿no? Ya hemos estado viendo ahorita que la gente está como dejando caer muy duro a TJ Hawkinson. Incluso por ahí hay algunos rankings, honestamente, que para mí no tienen ni pies ni cabeza, donde ni siquiera tienen en el top 10. O sea, Sí. si es eso, pues invítenme a su liga. Yo con gusto me llevo a TJ Hawkinson en una liga redraft de las normalitas que tienen dos running backs y dos wide receivers, un coreback. Feliz me lo llevo en la séptima, octava ronda. Sí, ¿no? Y también hay un hype desmedido, por ejemplo, ahorita en Albert Okwuegbunam, ¿no? O sea, es ese ranking ¿Cómo te el que, aprendiste el nombre? es ese ranking al que creo que te refieres, ¿no? Donde estaba como en top 10 y hay jugadores que son ya Era probados. el 6 según esa persona. Ajá, entonces, pues no tiene, como dices, no tiene ni pies ni cabezas, ¿no? Otro de los ejemplos así que se me viene a la mente es Noah Fant, que la gente ya está como que tirando la toalla con él, ¿no? Dicen, pues cayó a Seattle y no hay un coreback bueno, es Drew Lock, es Pete Carroll, es una ofensiva que no se ve precisamente potente, entonces ahí nada más como consejo yo creo que es momento de comprar a Fant y es de esos jugadores que en una posición que es tan corta puede marcar la diferencia. Creo que con un poquito de confianza puede dar buenos números, ¿no? Y si lo piensas, por ejemplo, Seahawks tiene a DK Metcalf, a Lockett y a Fant. Sí. Eh, Sinceramente, ese cuerpo de pass catchers con un buen running back puede estar perfectamente en el top 15 y si me apuras hasta el top 12, top 10 de la liga. Sí. Entonces, para Dynasty siempre tengan en cuenta, ¿no, Raúl? Que pues, las situaciones cambian de un año para otro rapidísimo. El que se puso abusado y agarró a Mitch Trubisky, por ejemplo, en el off-season pasado, o cuando lo empezó a tirar la gente que estaba de banca en Buffalo, y tiene ahorita el potencial titular de Steelers, pues hizo el Sí. negociazo de su vida, ¿no? A lo Sí, mejor lo inicias, te lo quedas, o a lo mejor lo cambias por ahí por un par de segundas a un equipo que esté urgido de coreback, entonces no se dejen llevar por esas ondas, ¿no? Que no tienen como mucha lógica detrás. o también a Jameis Winston, ¿no? Cuando salió de Buccaneers, o sea, ya decías, es un cartucho quemado. Las primeras semanas de la temporada 2021 puso buenos números. Si se recupera de la lesión y sigue con la titularidad en Saints, yo creo que puede ponerlos de igual forma. Entonces, son esos pues monedas de cambio, ¿no? Que puedes tener ahí, que pueden tomar valor en cierto momento, como también los hay en otras posiciones, por ejemplo, ya mucho más profundo, ¿no? Pero, ¿quién se me ocurre ahorita? Will Fuller o Devante Parker en su tire, que sea el que sea, pueden tener valor, ¿no? Que son jugadores que pueden llegar a tener cierto valor y que pues los obtuviste prácticamente a costo cero, ¿no? Sí, Melvin Gordon, ahorita Melvin que Gordon. está por ahí suelto. ¿Quién más? Debe haber otro running back por ahí suelto que ahorita no recuerdo su nombre. Por ejemplo, Melvin Gordon cae ahorita a Miami y se hace el running back titular de ese backfield. Sí, Lo sí, pues siento, Chase Edmond Livers no trae con que el chavo. y eso que también llegó Raheem Mostert, ¿no? Que también, pues ya sabemos su paso, cómo ha sido su paso por la liga y cuando ha tenido picos muy altos y picos muy bajos, entonces, pues sí hay varias joyitas ahí de rondas tardías y que puedes obtener a buen valor y que te pueden pagar con creces lo que invertiste por ellos. Y sobre todo jugadores que ya son probados.
El año pasado insistimos mucho, ¿no? James Conner, Leonard Fournette, son buenos valores, no tienen por qué irse tan abajo, pero si ya se van a ir abajo, pues atásquense de wide receivers alfa, atásquense de un buen tight end, y en una de esas alguno se puso abusado y hasta le alcanzó para un buen coreback, ¿no? Miles A lo mejor se Sanders llevó a este Jalen año. Hurts. Ajá, imagínate alguien se llevó a Jalen Hurts por toda esa gente que le sacaba la vuelta. Se llevó a Justin Jefferson, Davante Adams, no sé, por ejemplo, Mark Andrews, que también se cayó bastante por el 2020 que había tenido, y Sí. lo complementas con James Conner y Leonard Fournette, pues armaste un equipazo, ¿no? Entonces, los jugadores como Melvin Gordon, creo que pueden volver la inversión eventualmente. Sí, pues ahí, y los hay en todas las posiciones, no hay que perder de vista eso, entonces, pues yo creo que con eso podemos terminar, es más o menos lo que queríamos exponer y traer a la mesa sobre lo que representa una mala ofensiva y cómo hay ciertas narrativas que no son precisamente lo correcto, y tampoco, porque también hay que decirlo, ¿no? No creemos que somos dueños de la verdad, lógicamente, hay muchas variables que nosotros y todas las personas no controlamos. Entonces, esto es un juicio que nosotros hacemos con el análisis estadístico que es propio. Entonces, no queremos decir que lo que estamos diciendo es una verdad absoluta, sino que lo que los números nos dicen en un periodo de tiempo determinado nos hace tomar estas conclusiones o tener estas conclusiones. Entonces, es una forma de exponer tanto tu forma de ver el fantasy fútbol como la mía, y pues habrá personas que estén en la misma postura que nosotros, habrá personas que no, pero es importante, creo, tocar estos temas y romper ahí un poquito el tabú con lo que se menciona acerca de que para ganar en fantasy fútbol tienes que tener puros jugadores de ofensiva potente y un resto de suerte, ¿no? No, no, nada que ver. Y también nos equivocamos, pero pues de esas vamos aprendiendo y son más los aciertos. Entonces, pues traten de guiarse por un proceso lógico. No, obviamente, no hay una certeza del 100%, quizá ni de siquiera del 80 al 70%, pero cuando siguen un proceso, típicamente van a encontrar buenos resultados, ¿no? Sí, pues el proceso vale más que pues, estar desesperados y, por ejemplo, tirar jugadores a waivers que después te van a dar buenos números, ¿no? Porque no te respondieron desde semana uno como tú lo esperabas. Entonces, pues con eso terminamos este episodio. Recordarle a la gente que nos siga en nuestras redes sociales. Estamos como Goat Squad FF. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook. Tenemos un servidor en Discord donde platicamos ahí de los temas de interés de la NFL, de ligas fantasy nuevas, noticias, y por ahí se arma buena conversación y salen ligas cada 5 minutos. Ya no me puedo resistir a entrar. No, muy mal ahí, Raúl. Ya diles que no. Sí, ya mejor me voy a abstener porque después ya no voy a poder armar mis 50 alineaciones. Un saludo para mi compadre Jaso. No, ese trae como 90, yo creo, fácil. Y Rey también, ahí me lo topo en todos lados, hasta en el cereal Sí, me sale. sí, sí, sí. Puro vaguito. Pero bueno, algo más que quieras agregar, oye, para despedir el episodio. No, pues ya expectantes del draft. Vamos a estar sacando bastante contenido previo al draft y sobre todo los ajustes que son muy importantes, ¿no? Creemos algunas cosas de la clase que viene, algunas las deseamos, pero la NFL nos va a decir qué piensa realmente de ellos y pues vamos a estar juntos en este proceso del draft, ¿no, Raúl? Sí, pues vamos a tratar de ayudar a la gente a tomar las mejores decisiones para sus ligas. Lógicamente, con un análisis profundo de los números, que es lo que queremos hacer. Vamos a estar al pendiente, vamos a sacar nuestras proyecciones, vamos a sacar mucho material que va a estar disponible por nuestros diferentes canales de difusión, por decirlo de alguna forma. Entonces, para que estén al pendientes y pues estaremos sacando más contenido ahora. La siguiente semana tenemos el draft y vamos a estar clavados de lleno con eso, ¿no? Así es. Y pues ya por último, para despedir a la banda, y no sé si quieras cerrar con algo. No, pues un saludo y
Que la pasen muy bien, que estén expectantes del draft, ya casi está aquí. Sale, un gusto platicar contigo como siempre de la NFL y un saludo para toda la banda que nos escucha. Igual, Raúl, un abrazo para ti y para todos los que nos ven. Hasta luego.